Hola, estoy con el profesor Franz Flores, quien es docente de la Universidad Francisco Javier, San Francisco Javier en Sucre, Bolivia, y quien hizo el doctorado en ciencia política en el programa de Flaxo, Ecuador. Querido Franz, el profesor Flores, muchísimas gracias por acompañarnos en el aula de sistemas políticos de América Latina y me gustaría conocer su evaluación sobre el sistema político boliviano. ¿Cuáles son las características que definen al sistema político boliviano? Bueno, las características, bueno, muy buenos días, Manuel. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo honrado, por supuesto, de participar de alguna sesión de este tipo donde se discuta y se refleje y se conozca de alguna manera el sistema político boliviano. Pues, ¿cuáles son los rasgos del sistema político boliviano? ¿No? Hay que partir del hecho de que el sistema de partidos políticos bolivianos es bastante débil, ¿no? O por lo menos los partidos políticos bolivianos son bastante débiles. Cuando uno ve a lo largo del tiempo, desde, por ejemplo, las elecciones del año 2002, casi ningún partido, excepto el Movimiento al Socialismo, que es el partido que está en el poder desde el año 2006, no participa continuamente en las elecciones, ¿no? Entonces, son partidos que responden a una definición bastante básica de partido político, que son en realidad instituciones o agrupaciones que llevan candidatos a elecciones, a cargos, a personas a cargos electivos, ¿no? Esta es una de las características principales del sistema político boliviano, ¿no? Y también se podría decir de que el partido, el partido más fuerte del sistema político boliviano es el Movimiento al Socialismo, lo cual configura un sistema político con partido dominante, es decir, un partido político donde hay competencia electoral, donde los partidos de oposición participan en las elecciones, pero que no son competitivas Sí. en estas elecciones, ¿no? Franz, tú vives en Sucre y Bolivia está estructurada en departamentos. ¿Cómo son las relaciones entre, diría, el centro y la periferia? ¿Cómo se articula la diversidad política, la diversidad departamental en el sistema político boliviano? Bueno, hay un sistema político nacional, ¿no? Dominado por el MAS, y hay cargos electivos tanto a gobernaciones como a alcaldías en una diversidad de municipios tanto urbanos como rurales de cada departamento, ¿no? Teóricamente somos un país que está buscando autonomías departamentales y municipales, ¿no? Pero estas autonomías han sido fuertemente recortadas a raíz de una lógica centralista y concentradora del poder de parte del gobierno anterior de Evo Morales, ¿no? Lo que de alguna manera va a explicar la aparición el 2020 de un liderazgo regionalista, claramente, que lo veremos en el departamento de Santa Cruz. Entendido. ¿Y qué pasó en las elecciones del año 2019? Tú escribiste un capítulo para el libro que coordiné acerca de las elecciones de América Latina Vota 2017-2019. ¿Qué pasó en las elecciones de 2019 en Bolivia? Bueno, las elecciones del 2019 en Bolivia, el rasgo principal es que fueron anuladas. Sí, luego de del 20 de octubre, que fue la fecha en la que se realizaron las elecciones
nacionales, hubo 21 días de movilizaciones urbanas, sobre todo permanentes, que denunciaron un fraude montado por el gobierno de Evo Morales, ¿no? Que ya venía, ¿no? Desgastado fuertemente en su imagen, en su credibilidad, en su legitimidad, por el hecho de que Morales se había saltado todas las vallas legales e institucionales para habilitarse a una nueva postulación. Esto generó una fuerte eclosión social, repito, urbana, que terminó en la renuncia de Evo Morales a su periodo presidencial y la salida del mismo a México, ¿no? Este es uno de los rasgos principales, ¿no? La anulación de estas elecciones a raíz de una movilización muy fuerte. Pero el otro rasgo principal de las elecciones del 2019 es también la bajada muy fuerte en la popularidad del movimiento al socialismo y, por supuesto, de Evo Morales. Cuando uno compara los datos, los resultados de las elecciones del 2014, el partido de Evo Morales había logrado un 61.01% de la votación nacional y para las elecciones del 2019 bajó este porcentaje al 47.08%, que de todas maneras no deja de ser un elemento importante, o sea, no deja de ser una votación, un respaldo popular importante hacia este partido, pero de todas maneras había bajado en su votación de manera notable. Y el segundo rasgo es la aparición de un candidato desafiante como fue Carlos Mesa, ¿sí? Que logró un 36.51% de la votación nacional. Sorprendentemente, es una votación histórica. Ningún partido de oposición hasta ese momento había logrado semejante votación y había logrado desafiar a Evo Morales, ¿no? Al punto de que parte de la eclosión social que se vivió fue que la diferencia, ¿no? Entre Morales y Carlos Mesa no se sabía si pasaba de los 10 puntos o estaba dentro de los 10 puntos porcentuales, porque si es que Morales lograba una distancia de 10 puntos porcentuales respecto de Mesa, lograba ser electo en primera vuelta sin necesidad de ir a balotaje. Y esa fue la razón. Entonces, la razón de la eclosión social, ¿no? Está en duda hasta ahora mismo, no sabemos si Evo Morales evidentemente logró esta distancia del 10% o no, ¿no? Con la conclusión que dieron los veedores internacionales de las elecciones, dijeron de que estaban seguros de que Evo Morales había ganado en primera vuelta, había ganado las elecciones, perdón, pero de lo que no estaban seguros es de que Morales lo había hecho en primera vuelta. Entonces, estos son los rasgos principales de las elecciones. Al margen de que, quizás un datito interesante es que un candidato como Carlos Mesa logró vencer en un departamento cruceño, en un departamento como Santa Cruz, que le dio un fuerte respaldo. Esto es lo que podría decir en líneas generales en el año 2019. Entendido. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado durante este año para que ese resultado se reinvirtiera en las elecciones del pasado mes de noviembre? Bueno, durante este año, ¿qué ocurrió, no? Luego de la salida de Evo Morales del poder, ¿no? Se dejó completamente la dirección, el sentido y el contenido de la transición política
a un gobierno con muy pocos, cuyo partido tenía muy poco respaldo electoral, y a un gobierno de tintes autoritarios y conservadores, ¿no? Es decir, después de la salida de Morales no hubo una agenda, diríamos, democrática, sino que simplemente se dejó el poder en manos de grupos conservadores que se empeñaron no solamente en que sea un gobierno de transición, sino que además tome medidas de hondo calado que significaron en muchos Entendido. casos un retroceso en los avances democráticos logrados por la nueva constitución política del Estado. Esto por una parte. Y en segundo lugar, este gobierno de transición tuvo que enfrentar el problema de la pandemia. En un primer momento, el gobierno de transición a cargo de Yanine Áñez supuso que esto era una oportunidad política para incrementar su popularidad, y ya embarcada Yanine Áñez en una candidatura presidencial, pensó que la pandemia iba a generarle una popularidad tal, ¿no? A través de la entrega de bonos, de ayudas económicas, etcétera, ¿no? Que le iba a permitir quizás ser la candidata que logre vencer al MAS en una posible segunda vuelta. Pues nada de esto ocurrió. El gobierno de Áñez fue un verdadero desastre desde el punto de vista administrativo, un verdadero desastre también desde el punto de vista político, y al final la candidatura de la presidenta, que se terminó finalmente presentándose como candidata, no resultó un fracaso porque en las últimas semanas previas a las elecciones, Yanine Áñez renunció a su candidatura en aras de reforzar, decía ella, la candidatura de Carlos Mesa, que era la candidatura que le podía hacer frente al MAS, ¿no? Ahora, los resultados no han sido claramente sorprendentes en las elecciones de este año, ¿no? En primer lugar, el MAS ha logrado mantener su popularidad, y no solo mantener su popularidad, sino aumentar su popularidad. Porque si el año pasado, con Evo Morales como candidato, el movimiento al socialismo había logrado un 47% de la votación, para este año logró un 55% de la votación con un candidato como Luis Arce Catacora, ¿no? Y no con Evo Morales como candidato, sino con un candidato como Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía, una persona de las ciudades, de clase media, profesional, de un perfil distinto al de Morales, pero de todas maneras el MAS ahí mostró su fortaleza partidaria y logró retener el poder y de todas maneras casi lograr los 2/3 de votos. Muchas gracias, Fran. Y una última pregunta para terminar, y sé que es la pregunta más difícil y que todo el mundo especula sobre ella. ¿Cómo crees tú que serán las relaciones entre el presidente Arce y el expresidente Morales? Esta es la gran pregunta, es cierto, es la gran pregunta que no solamente tiene que ver con Bolivia, sino con Latinoamérica, que es qué se hace con el caudillo, ¿no? Una vez que éste ha salido del poder. Esa es la gran pregunta, creo que hoy en Ecuador, es la gran pregunta, creo que hoy también en Colombia, es la gran pregunta en la Argentina, ¿no? Hasta este momento, lo que aparentemente se está tratando de articular es que Morales se haga cargo de la parte política del gobierno, es decir, él siga articulando políticamente al partido del MAS. De hecho, vamos a enfrentar de aquí a unos 3 meses
las elecciones subnacionales y es Evo Morales el que está articulando y un poco definiendo las candidaturas, ¿no? Entonces, a Morales se le ha dado ese rol político de articular al movimiento al socialismo dentro de Bolivia. Evo Morales ya está en Bolivia, has retornado a Bolivia y se ha dado el rol de administrar el Estado, ¿no?, al presidente Arce Catacora. Hasta este momento no hay mayores roces, diríamos que cada uno, Arce Catacora ha asumido un perfil mediático bastante bajo, ¿no? De hecho, Morales es el que continúa apareciendo con mayor frecuencia en la prensa, pero no sabemos hasta qué punto esto va a dar resultado en el futuro, pero esto es lo que en este momento existe en Bolivia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Franz, muchísimas gracias por tu colaboración y seguiremos en contacto en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, Manuel, y tengan todos ustedes muy buenos días.